Imagina por un segundo que mañana, al despertar, el saldo de tu cuenta bancaria tiene un cero más a la derecha, o quizá dos. Tu primera reacción lógica es pensar en lo que harías: comprar una casa, viajar, saldar deudas. Eso es lo fácil. Pero nadie te advierte sobre lo que sucede cuando te miras al espejo 3 meses después. Hay un fenómeno silencioso que ocurre cuando la seguridad financiera deja de ser un problema y se convierte en un estatus. Dejas de caminar igual. Dejas de tolerar ciertas conversaciones. Empiezas a sentir que tu tiempo vale más que el de los demás. Y entonces surge la pregunta incómoda, esa que te da miedo admitir en voz alta. ¿Te estás convirtiendo en esa persona arrogante que juraste nunca ser? ¿O es que, por primera vez en tu vida, estás viendo quién eres realmente cuando el miedo a la supervivencia desaparece? No deslices. Lo que vamos a diseccionar hoy no es sobre economía. Es sobre el momento exacto en que el dinero deja de ser una herramienta y comienza a reescribir tu identidad. La mayoría de los canales de desarrollo personal te dirán que el dinero es solo un amplificador, que si eras bueno, serás mejor, y si eras malo, serás peor. Pero eso es una mentira piadosa. Es una simplificación excesiva para que no te sientas culpable por querer más. La realidad psicológica es mucho más brutal. El dinero cambia la estructura misma de tu autopercepción. Toca una herida primitiva en el cerebro humano relacionada con la jerarquía y la pertenencia. Hoy vamos a explorar la delgada línea entre el narcisismo patológico, esa necesidad enfermiza de ser admirado, y la necesidad legítima de autoafirmación. Vamos a entender por qué sentimos culpa al mejorar nuestro estilo de vida y por qué, a veces, la humildad es solo un disfraz para la falta de opciones. Y hacia el final del video, te voy a revelar un concepto de la filosofía clásica que casi nadie menciona hoy, pero que es la única cura real para no perder la cabeza cuando consigues el éxito. Hay una tercera puerta entre ser un avaro y ser un santo. Pero para abrirla, primero tienes que entender por qué tu cerebro te miente cada vez que compras algo caro. Empecemos con la experiencia humana base. Todos nacemos dependientes. Desde niños aprendemos que nuestra supervivencia depende de agradar a otros, de encajar, de no hacer mucho ruido. La falta de recursos, ya sea dinero, tiempo o atención, nos entrena para ser humildes. Aprendemos a hacernos pequeños para no incomodar. Cuando eres joven y estás construyendo tu vida, esa humildad es obligatoria. Comes lo que puedes pagar, vives donde te alcanza y tu identidad se forja en la restricción. Te dices a ti mismo: soy una persona sencilla, no necesito lujos. Pero aquí viene la trampa. De repente empiezas a ganar tracción. Tu negocio funciona, te ascienden o tus inversiones dan fruto. Y poco a poco las restricciones desaparecen. Al principio es sutil. Ya no miras el precio del menú en el restaurante. Compras la ropa que te gusta, no la que está en oferta. Pero luego pasa algo extraño. Empiezas a sentir que mereces un trato diferente. Si el servicio es lento, te irritas más rápido que antes. Si alguien no respeta tu tiempo, sientes una ofensa personal que antes no sentías. Tus amigos de siempre te dicen: has cambiado. Y tú respondes a la defensiva: no he cambiado, he evolucionado. ¿Quién tiene razón? Aquí es donde entra el psicólogo William James, uno de los padres de la psicología moderna. A finales del siglo XIX, James propuso una idea fascinante sobre el yo material. Él decía que el yo de una persona
no es solo su mente o su cuerpo. El yo incluye todo lo que la persona puede llamar mío. Tu ropa es parte de tu yo. Tu casa es parte de tu yo. Tu cuenta bancaria es parte de tu yo. Piénsalo. Cuando alguien raya tu coche nuevo, no te duele el metal, te duele el ego. Sientes una agresión física. Según James, cuando tus posesiones se expanden, tu yo literalmente se hace más grande. Ocupas más espacio en el mundo. Entonces, el conflicto no es que te hayas vuelto malo. El conflicto es que tu identidad se ha inflado, pero tu gestión emocional sigue siendo pequeña. Tienes un yo gigante con la madurez emocional de cuando estabas en bancarrota. Ese desajuste crea un vacío. Y para llenar ese vacío, a menudo recurrimos a lo que parece narcisismo, pero que en realidad es pánico. Pánico a perder lo que ahora somos. Pero espera, porque esto se pone más oscuro cuando entendemos para qué usamos ese dinero realmente. Aquí es donde la mayoría se pierde. Creemos que el narcisismo por dinero es comprarse un Ferrari para presumir. Pero eso es la superficie. El verdadero cambio psicológico es mucho más sutil y peligroso. Se llama la ilusión de la independencia. A medida que acumulas riqueza, dejas de necesitar a los demás para sobrevivir. Ya no necesitas pedir prestado. No necesitas pedir favores. No necesitas caer bien al jefe para que no te despida. Esta autonomía es maravillosa, sí, pero tiene un precio oculto: la desconexión empática. Varios estudios en psicología social han demostrado que, a medida que el nivel socioeconómico sube, la capacidad de leer las emociones de los demás baja, no por maldad, sino por falta de práctica. Si no necesitas a los demás, dejas de prestarles atención. Y aquí entra la duda existencial. ¿Es esto narcisismo? El narcisismo clínico implica una falta de empatía y una necesidad de admiración. Cuando tienes dinero, la sociedad te admira automáticamente. Te ríen los chistes aunque no sean graciosos. Te abren las puertas. Te escuchan con atención. Es muy fácil confundir esa adulación comprada con valía personal. Empiezas a creer que tienes razón porque tienes éxito. Empiezas a pensar: si tengo dinero, es porque soy más listo, trabajador o valioso que el que no lo tiene. Aquí es donde citamos al sociólogo Thorstein Veblen y su teoría de la clase ociosa. Veblen explicaba que gastamos dinero no por el placer de los objetos, sino para señalar nuestra posición en la tribu. Es un lenguaje. Si me compro un reloj de $5,000, no es para ver la hora. Mi teléfono da la hora. El reloj es un mensaje. Dice: soy capaz de desperdiciar recursos y aún así sobrevivir. Es una señal biológica de aptitud, como la cola del pavo real. ¿Es el pavo real narcisista por abrir su cola? No. Es una necesidad biológica de reproducción y estatus. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? El problema surge cuando esa cola de pavo real se convierte en tu única identidad. Imagina esto. Tienes un mal día. Te sientes pequeño, frágil, inseguro. ¿Qué haces? Sacas la tarjeta de crédito. Compras una experiencia, una cena, un objeto. En ese momento, el dinero actúa como una prótesis para tu autoestima. No es necesidad. No es disfrute. Es un analgésico. Y aquí te lanzo una pregunta que quiero que mantengas en tu mente hasta el final. Si mañana te quitaran todo tu dinero, pero te dejaran tus conocimientos y tus contactos, ¿seguirías caminando con la misma seguridad por la calle? Si la respuesta es no, entonces no tienes autoestima. Tienes dinero estima. Y eso, amigo mío, es la definición de un narcisismo frágil. Pero hay otro lado de la moneda.
Uno que los filósofos estoicos entendieron hace miles de años y que casi hemos olvidado, porque condenar el dinero es fácil. Lo difícil es tenerlo y no perder el alma. ¿Es posible? Séneca, uno de los estoicos más famosos, era inmensamente rico. Era el hombre más rico de Roma en su época. ¿Cómo conciliaba su filosofía de austeridad con su cuenta bancaria? La respuesta te va a sorprender, porque rompe completamente la dicotomía de rico malo versus pobre bueno. Llegamos a la verdad incómoda que te prometí al principio. Solemos pensar que el deseo de grandeza es malo. Nos han enseñado que querer impactar, querer construir imperios o querer vivir bien es vanidad. Pero Aristóteles, el gigante de la filosofía griega, tenía una visión muy diferente. Y aquí está el giro. Para Aristóteles, existía una virtud específica relacionada con el dinero que casi nadie menciona. Él no solo hablaba de la liberalidad, dar dinero adecuadamente, sino de algo más grande, la magnificencia. La magnificencia es la virtud de hacer grandes cosas con grandes recursos. El narcisista gasta dinero para que lo miren a él. El hombre magnífico, según Aristóteles, gasta grandes sumas de dinero para crear obras que perduren, para elevar a la comunidad, para construir templos, teatros o, en términos modernos, empresas, fundaciones, arte, tecnología. El cambio que sientes cuando tienes dinero no tiene por qué ser narcisismo. Puede ser la expansión de tu capacidad de acción. La necesidad no es solo comer y dormir, Maslow básico. La necesidad humana más alta es la autorrealización y la trascendencia. El dinero te permite pasar de preocuparte por ti mismo, supervivencia, a preocuparte por el mundo, magnificencia. El problema es que si tu mente sigue atrapada en la escasez, usarás el dinero para construir muros más altos alrededor de tu ego, en lugar de construir mesas más largas para tu visión. La revelación es esta: tu arrogancia no viene del dinero, viene de tu inseguridad. Usas el dinero como un escudo porque en el fondo sigues sintiéndote como ese niño que no tenía nada. El verdadero salto de madurez no es rechazar el dinero para ser humilde, es aceptar el poder que el dinero te da y tener la disciplina estoica de Séneca. El sabio es dueño de su riqueza, el necio es esclavo de ella. Séneca decía que debía estar dispuesto a perder toda su riqueza en un instante y seguir siendo feliz. La riqueza era un indiferente preferido. Es preferible tenerla así, porque te permite actuar con mayor alcance, pero no te define. Así que volvamos al espejo. Ese cambio que ves en ti, esa postura más erguida, esa intolerancia a la mediocridad, no tiene por qué ser algo malo. Puede ser que simplemente has dejado de pedir perdón por existir. El dinero ha eliminado el ruido de la supervivencia y ahora te enfrentas al silencio de tu propia alma. Si lo que encuentras en ese silencio es un vacío que necesitas llenar con cosas para impresionar a gente que no te importa, entonces sí, has caído en la trampa del narcisismo. Pero si usas esa libertad para crear, para proteger a los tuyos y para expandir lo que eres capaz de dar al mundo, entonces no es narcisismo, es crecimiento, es magnificencia. La próxima vez que sientas culpa por querer más o miedo de en quién te convertirás, recuerda esto: el dinero no te corrompe, el dinero te desenmascara, te quita las excusas. La pregunta que te dejo hoy no es cuánto quieres ganar. La pregunta es, cuando tengas el poder de hacer cualquier cosa, ¿quién vas a decidir ser? Nos vemos en el próximo video.